Gracias, maestro. ¿Sabe por qué? Ustedes me dicen. Ya, maestro, ya estamos listos. Ya estamos por Muy aquí bien, todos. muy buenos días. Muy buenos Pues el días, día de hoy maestro. vamos a ver la configuración interna de la médula espinal después de haber revisado ya la configuración externa. Eh, ya ven que teníamos la intumescencia cervical, lumbosacra, donde se origina el plexo braquial. Y ya ven que siempre que hacemos un corte del sistema nervioso central, tenemos que hablar sobre sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? Entonces, si hacemos el esquema de un corte transversal de la médula espinal, vamos a observar que la sustancia gris, a diferencia de la corteza cerebral, de los hemisferios cerebrales, la sustancia gris se encuentra profunda y la sustancia blanca se encuentra superficial, ya que la sustancia gris está constituido de los cuerpos de las neuronas y debido a que ahí en los cuerpos de las neuronas se está realizando el metabolismo de la biosíntesis de muchos neurotransmisores, es por lo que tiene mayor irrigación y por eso se ve gris. Y la sustancia blanca, ya que está formada principalmente por fibras, y gran parte de las fibras del sistema nervioso central son fibras mielinizadas, y es la mielina lo que le da el aspecto blanco. Ya ven que la sustancia blanca se dispone en cordones o funículos. Entonces tenemos aquí el cordón posterior, que estaría aquí en relación con lo que sería el surco medio posterior, ya que clásicamente se dice que este surco medio posterior se continúa con un tabique que está formado de glía. Acuérdense que el sistema nervioso central carece de tejido conectivo, entonces hay un pequeño septum que es muy inconstante, está limitando el cordón posterior tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Tendríamos aquí la llegada de las raicillas de la raíz dorsal, que sería el límite lateral de este cordón posterior, donde tendríamos el surco dorsal posterior. Después tenemos aquí lo que sería el cordón o el funículo lateral y aquí el cordón o funículo anterior, que no existe un límite preciso entre este cordón lateral y este cordón anterior. Aunque sabemos que aquí tenemos la emergencia de las raicillas ventrales, clásicamente se dice que no hay un límite preciso de este cordón anterolateral o funículo. Ya veremos que en estos cordones se encuentran fibras que van ascendiendo por toda la médula espinal, fibras ascendentes, que serán sensitivas, como la espinotalámica, las espinocerebelosas, van a ser sensitivas. Y también va a haber fibras descendentes, que son motoras, como la córtico-espinal, la rubro-espinal, la retículo-espinal. Pero ya ven que también va a haber fibras que son cortas, que interconectan los segmentos medulares. Por ejemplo, hay un tracto que se encuentra aquí rodeando a la sustancia gris, que es el fascículo propio, el tracto propio, que son fibras cortas, ascendentes y descendentes, y que efectivamente van a ser importantes para interconectar los diferentes segmentos medulares. Si hablamos de la sustancia gris, que decíamos que está constituida por cuerpos neuronales, ya ven que esta sustancia gris está dividida en las astas o cuernos posteriores o dorsales, las astas o cuernos anteriores o ventrales, y que en los segmentos torácicos se va a encontrar, ¿sí?, una asta, ¿sí?, que es el asta lateral, ¿verdad? Este se encuentra solamente en los segmentos torácicos, esta asta o cuerno lateral. Y estos tres pares de astas o cuernos están confluyendo en esta sustancia central, que es la comisura gris, y que en el centro de esta comisura gris se localizan restos de la luz del tubo neural,
que es el canal central medular o el conducto ependimario. Si seguimos hablando de esta sustancia gris ya ven que se compone de 3 tipos de neuronas que decíamos que constituyen la sustancia gris. Tenemos unas neuronas que van a dar origen a muchos de los tractos ascendentes, por eso se llaman las neuronas de los tractos. Vamos a tener neuronas que van a dar origen a lo que sería a fibras que se van a ir en las raicillas ventrales, que ya ven que estas raicillas ventrales son motoras. Entonces tenemos neuronas motoras que van a dar origen a estas raíces ventrales. Y también vamos a tener unas pequeñas neuronas que van a estar interconectando los diferentes neuronas de los tractos, las neuronas de los ganglios que vamos a estudiar posteriormente, que son las interneuronas, que se encuentran tanto en el asta dorsal como en el asta posterior, como en la transición de esta asta dorsal y asta posterior. Como ustedes saben, estas neuronas de los tractos, neuronas motoras y las interneuronas están dispuestas en las famosas láminas de Rexed, ¿verdad? Pues tenemos las láminas de Rexed, que es una clasificación de acuerdo a la citoarquitectura de estas neuronas, de los tractos motoras e interneuronas, así como también de sus conexiones de estas neuronas, es lo que van a constituir las láminas de Rexed. Ya como ustedes bien saben, las láminas de Rexed del asta dorsal, ¿sí? Van a ir desde la cabeza del asta dorsal, que sería la lámina de Rexed 1, después tenemos la 2, y van en números romanos, la 3, la 4, y después en la profundidad del asta dorsal tenemos ahí las láminas 5 y 6. Posteriormente tenemos la lámina 7, que es la lámina de transición entre el asta dorsal y el asta ventral. Y después en las astas ventrales tenemos en las porciones mediales a nivel de las intumescencias, braquial, cervical y lumbosacra tendríamos la lámina 8. Y dispersa en forma de islotes en el asta anterior tendríamos la lámina 9. Aquí dispersa en forma de islotes la lámina 9. Recuerden que si no estamos a nivel de las intumescencias, el asta anterior de la médula espinal es poco ancha. Entonces son muy parecidas en su anchura el asta dorsal y el asta ventral. Esto sería a nivel torácico. Y entonces se ve que la lámina 8 se encuentra abarcando toda la anchura del asta anterior. Y aquí quedarían dispersas, decíamos, sin forma de islotes, la lámina 9 en el asta anterior. A nivel de la comisura gris, aquí rodeando al canal central medular, tendríamos la lámina 10, ¿no? Sería la lámina 10, que no tiene gran importancia porque ahí es donde están pasando muchas fibras que van a formar aquí una comisura ventral. Si vamos describiendo cada una de estas láminas, todavía se describen lo que anteriormente se describía que eran los núcleos, ¿verdad? Y entonces todavía se observan algunos núcleos que se describen actualmente como sería a nivel torácico, ¿sí? A nivel de la lámina 7 y medialmente, vamos a tener el núcleo torácico. Ya ven que antes se llamaba el dorsal de Clark, entonces aquí tengo el núcleo torácico. Que este núcleo torácico solamente se encuentra a nivel de los segmentos torácicos de la médula espinal. Ya veremos que es importante porque da origen al tracto espinocerebeloso dorsal o posterior que es directo. Vamos a tener otros pequeños núcleos, ¿verdad? Como sería el núcleo del frénico, el centro frénico. Este centro frénico se va a localizar, ¿sí? En las astas ventrales, ligeramente medial, ¿sí? Este centro frénico se va a encontrar desde C3, C4 y C5, que es el que va a dar origen al nervio frénico. Muy en relación con este,
también a nivel cervical superior, desde C1 hasta C4, C5, se va a encontrar también el centro, ¿sí?, de lo que sería la porción espinal del nervio accesorio, que es la porción del nervio accesorio del 11.º par craneal, que va a dar origen, ya ven que su raíz cervical va a ascender, ¿sí?, hasta entrar por el foramen magno y se va a unir a la porción craneal del nervio accesorio del 11.º par craneal, que es la porción del nervio accesorio que va a inervar a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Entonces también es el centro del núcleo de la porción espinal del nervio accesorio, que más o menos se encuentra desde C1 a C4 o C5. ¿Qué otros núcleos se describen? Bueno, se describe un núcleo que se localiza a nivel torácico, que decimos que a nivel torácico se encuentran las astas laterales. Y entonces aquí vamos a tener otro pequeño núcleo que solamente se encuentra a nivel torácico, que es el núcleo intermedio lateral. La importancia de este núcleo intermedio lateral es que va a dar origen a las fibras preganglionares simpáticas. Entonces, está formado de neuronas simpáticas que se encuentran en los segmentos medulares, ¿sí?, desde C8 hasta L2 o L3. Por eso ya ven que el sistema nervioso simpático se denomina el tóraco-lumbar, porque sus neuronas que dan origen a las fibras preganglionares se encuentran en estos segmentos medulares de C8 hasta L2 o L3. Lo cierto es que también existe un pequeño núcleo intermedio lateral, pero a nivel sacro, ¿verdad?, que sería de S2 a S4, ¿sí?, y esta pequeña columna intermedio lateral, que también forma unas pequeñas astas laterales en estos segmentos sacros de S2 a S4, es el centro parasimpático. Ya ven que el sistema nervioso parasimpático se denomina cráneo sacro, porque tiene una porción craneal donde van a estar las neuronas parasimpáticas que dan origen a las fibras preganglionares parasimpáticas a nivel del tallo cerebral craneal. Ya ven que sería el núcleo de Edinger-Westphal, los núcleos salivatorios, lagrimal y el núcleo dorsal del vago. Esa es la porción craneal del parasimpático. Y la porción sacra es la que estamos describiendo ahorita, ¿verdad?, que son los segmentos sacros de S2, S4, que van a dar la inervación parasimpática a las vísceras pélvicas, como sería la vejiga, al recto, al útero, así como también a la porción del colon descendente y el colon sigmoides. Entonces, algunos son de los núcleos importantes. Vamos a tener otro núcleo que se localiza solamente en el caso del hombre, que es el núcleo de Onuf, que ya ven que este núcleo de Onuf tiene la característica que se encuentra en los segmentos sacros también de S2 a S4, y que se encuentra también en las astas anteriores o ventrales de la médula espinal, y que va a inervar a los músculos de la raíz del pene, ¿verdad? Como sería el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso, ¿verdad? O bulbo esponjoso, importantes para la raíz del pene. Entonces son algunos de los núcleos que todavía se describen. Hay otros pequeños núcleos que describen también, sobre todo a nivel lumbosacro, que se localizan aquí en la porción basal del asta posterior, ¿verdad? Y que algunos autores le llamaban el núcleo basal lateral, al núcleo torácico le llamaban el basal medial, y este es un pequeño núcleo que se localiza ahí en la profundidad del asta dorsal, se encuentra lateral, que algunos autores le llaman el núcleo basal lateral, que ya veremos que este pequeño acúmulo de neuronas da origen al tracto espinocerebeloso anterior o ventral que va decusado, mientras que este torácico o basal medial que se denominaba antes, la vía o el tracto espinocerebeloso dorsal que es directo. Si vamos describiendo algunas características de estas láminas, ustedes saben que la lámina 2, esta lámina 2, también se denomina la sustancia gelatinosa, ¿verdad? Esta lámina 2 es la sustancia gelatinosa, que antes se denominaba de Rolando, ¿verdad? La sustancia gelatinosa de Rolando, que ya veremos que es importante en el sistema de compuertas de las vías sensitivas, del dolor, temperatura, tacto y presión, la sustancia gelatinosa.
Y también se describe que aquí en las porciones profundas del asta posterior, en lo que sería la lámina 4 y la lámina 5 y 6 que poníamos aquí juntas en la profundidad del asta dorsal, van a formar lo que se llama el núcleo propio. Ya vemos que este núcleo propio es importante porque está constituido principalmente por neuronas de los tractos, que es donde se va a originar un tracto muy importante que lleva a la termoalgesia, que es el tracto espinotalámico, se va a originar de este núcleo propio. Esas serían algunas características de estas neuronas del asta posterior. Ahora, del asta anterior, decíamos, es donde íbamos a encontrar nuestra lámina 9. Esta lámina 9, ¿sí?, se encuentra así en forma de islotes, unos mediales, unos laterales y ventrales y dorsales. Y entonces esta lámina 9 está formada principalmente de neuronas motoras. Y entonces son neuronas motoras donde se ve que las neuronas que quedan aquí mediales van a la musculatura axial, como sería la del tronco, la del cuello, y también se dice que las porciones proximales de las extremidades, mientras que los núcleos que se encuentran laterales de esta lámina 9 van a la musculatura distal de nuestras extremidades, y que son más voluminosos estas neuronas laterales del asta ventral en las intumescencias que dan origen al plexo braquial y al plexo lumbosacro para inervar a las extremidades. También se dice que los núcleos que están dorsales van a la musculatura flexora, mientras que los núcleos que son ventrales van a la musculatura extensora. Es más o menos la representación somatotópica de cómo van a inervar a los músculos estas neuronas que forman, decíamos, nuestra lámina 9, importante, donde van a estar las neuronas motoras. Ahora, vamos a ver que estas neuronas motoras, si vamos describiendo un poquito más las características de las neuronas de la sustancia gris de la médula espinal, vamos a ver que estas neuronas motoras se clasifican en dos grandes grupos, que son las neuronas alfa, ¿sí?, que son muy grandes, y que estas neuronas alfa lo que van a hacer es inervar a las fibras musculares extrafusales. Entonces aquí tenemos una neurona alfa que va a dar origen a la raíz ventral y se va a unir a la raíz dorsal, donde encontramos el ganglio espinal, que es sensitivo para formar el nervio espinal. Entonces, estas neuronas alfa van a inervar, decíamos, las fibras extrafusales del músculo estriado voluntario, muy importante para la contracción del músculo. Ahí ya ven que aquí son el neurotransmisor acetilcolina, que va a actuar en los receptores nicotínicos, y que es, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis, ya que se producen autoanticuerpos contra los receptores nicotínicos posinápticos en la unión o la placa neuromuscular. Pero decíamos que también tenemos unas pequeñas neuronas, ¿sí?, que son las neuronas gamma. Y estas neuronas gamma lo que van a hacer es también irse por la raíz ventral, el nervio espinal, y van a inervar a las fibras que se localizan dentro de los usos neuromusculares. Entonces tenemos aquí un pequeño receptor nervioso encapsulado, que es el uso neuromuscular, que ven que tiene la característica que dentro de su cápsula presenta una fibra en forma de espiral, y que este uso neuromuscular se encuentra inervado por nuestra neurona del ganglio espinal. Aquí tendremos nuestra neurona ganglionar, que ya ven que es sensitiva, es decir, va a estar, es unas fibras aferentes. Ya ven que aferente es lo que afecta al sistema nervioso central, es lo que entra de las aferencias. Y entonces vamos a tener que este uso neuromuscular responde a cambios de la longitud de las fibras extrafusales, es decir, a la distensión del músculo. Si la distensión es lo suficientemente importante, puede llegar a alcanzar el umbral
de activación de este uso neuromuscular y provocar una vía aferente, un potencial de acción aferente. Decíamos que esta neurona gamma lo que va a hacer es inervar a unas fibras musculares muy delgaditas que se encuentran dentro del uso neuromuscular, que son las fibras intrafusales. Y entonces lo que está haciendo esta neurona gamma es regular el umbral de acción o el umbral de excitación del uso neuromuscular. Se dice que si la neurona gamma está activa, si está activa, lo que va a hacer es contraer a las fibras intrafusales. Y al contraer las fibras intrafusales, podríamos nosotros comparar al uso neuromuscular como si fuera un resortito. Si este resorte está así contraído, está tenso, pues lo que va a hacer es que cualquier cambio de longitud de las fibras extrafusales inmediatamente va a alcanzar el umbral de activación, de excitación del uso neuromuscular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta neurona gamma lo que está haciendo es disminuir el umbral de excitación o de activación del uso neuromuscular. De tal forma que cuando está inhibida la neurona gamma, lo que va a provocar es que este pequeño como resorte, que es el uso neuromuscular, esté flácido y entonces va a necesitar una, una fuerza, una distensión más grande para alcanzar este umbral de excitación del uso neuromuscular. Quiere decir que si está inhibida la neurona gamma, las fibras intrafusales están relajadas y todo lo que va a provocar es un incremento del umbral de excitación, ¿sí? De acción, el umbral de acción del uso neuromuscular. Si se dan cuenta, este fenómeno, uno de excitación, otro de inhibición, el de excitación disminuyendo el umbral y el de inhibición aumentando el umbral del uso neuromuscular, es importante para la regulación del tono muscular, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando está una persona haciendo una actividad deportiva, seguramente las neuronas gamma están muy activas y entonces, sí, se aumenta el tono muscular al disminuir el umbral de excitación. Todo lo contrario sucedería cuando alguien está en la fase, por ejemplo, la fase MOR, la fase REM, que es cuando hay mayor acidez, mayor hipotonía de los músculos, seguramente esta neurona gamma está inhibida, aumentando el umbral de descarga de excitación del uso neuromuscular. Y esto es importante porque integra el reflejo, ¿sí? De estiramiento muscular. Y entonces, vamos a observar que entonces estas neuronas alfa y gamma son importantes para la contracción muscular del músculo estriado voluntario, así como también para regular el tono muscular, donde sería principalmente nuestra neurona gamma. Ahora, si vamos describiendo cómo se relacionan estas neuronas del tracto interneuronas y las neuronas motoras alfa y gamma con las fibras aferentes y cómo se constituyen las fibras eferentes, podríamos hablar de algunos tractos, ¿sí? Ascendentes. Vamos a empezar con los ascendentes sensitivos y vamos a integrarlo con estas neuronas alfa, gamma y con las neuronas de los tractos y las interneuronas. Entonces vamos a estudiar en primer lugar un tracto ascendente que conocen, sí, seguramente, ¿sí? Que va a ser el tracto espinotalámico. Este tracto espinotalámico, ya ven que asciende en la porción anterior del cordón lateral. Entonces es importante, este cordón lateral, es importante dividirlo en una porción anterior y una porción posterior, porque es muy grande. Y entonces este tracto espinotalámico va ascendiendo en la porción anterior del cordón lateral y también va ascendiendo en el cordón anterior. Tenemos el cordón anterior, es el tracto espinotalámico. ¿De dónde provienen las fibras del tracto espinotalámico? Bueno, van a provenir de las neuronas de los tractos que estábamos mencionando. Entonces vas a tener aquí una neurona del tracto que se localiza, decíamos, en el núcleo propio. Habíamos descrito que el núcleo propio, ¿sí? Se localizaba en las láminas 4, 5 y 6 del asta dorsal, en la porción profunda
del asta dorsal. Entonces, estas neuronas del tracto son las que van a estar dando origen a esta vía espinotalámica que tiene la característica que se va decusando y va ascendiendo. Esto es importante tenerlo presente, pues, sobre todo para poder explicar luego los síndromes medulares, en donde si tenemos aquí una neurona del tracto a nivel, vamos a decir, en los segmentos bajos de la médula espinal, torácico bajo, el segmento lumbosacro, esta neurona del tracto que va a dar origen a este tracto espinotalámico tiene la calcica que se decusa y asciende y termina de decusarse generalmente dos segmentos por arriba de donde entró el estímulo. Si el estímulo vamos a suponer que entró a nivel de T12, termina de decusarse a la altura del segmento medular de T10. Eso nos explica por qué si hay una lesión a nivel de la médula espinal, a nivel del aquí del cordón lateral anterior, a nivel de T10, el paciente va a tener alteraciones de este tracto dos segmentos por abajo. Ya ven que podremos de una vez decir que este tracto espinotalámico lleva la termoalgesia, es decir, dolor y temperatura. También se dice que lleva sensación de tacto grueso o no discriminativo, así como la sensación de presión. Pero principalmente, sí, desde el punto de vista clínico sería la termoalgesia. Y entonces eso explica por qué si la lesión está a nivel de T10, el paciente va a tener un nivel sensitivo para termoalgesia de T12 hacia abajo. Quiere decir que esta neurona del tracto, que se encuentra aquí a nivel de T11, ¿sí? Como va ascendiendo y va decusando, termina de decusarse a nivel de T9. Y entonces se libra los segmentos medulares, en este caso, de T11, ¿verdad? Bien, eso ya lo veremos en los síndromes alternos, pero es importante de una vez saber cómo se están decusando estas neuronas del tracto que vienen del núcleo propio del asta dorsal, ascienden, ¿sí? Hasta 12 minutos. Pero ¿qué pasa a nivel torácico alto y cervical? Bueno, también ascienden y se decusan, pero terminan de decusarse solamente un segmento hacia arriba. Entonces tenemos aquí una neurona del tracto que está entrando, vamos a suponer, a nivel de C7, ¿sí? Asciende y se decusa y termina de decusarse a nivel de C6. Quiere decir que aquí, en los segmentos torácicos altos y a nivel cervical, si tiene una lesión en T6, el paciente va a tener un nivel para termoalgesia a nivel de C7, un segmento por abajo de la lesión y siempre contralateral. Estamos aprendiendo que son fibras que se decusan en la médula espinal, aquí formando esta comisura ventral que se llama aquí en lo que es en la lámina 10 de Rexer. Ahora, estas fibras, estas neuronas de los tractos, ¿de dónde reciben aferencias? Bueno, las aferencias las van a recibir de nuestra neurona ganglionar, que sería nuestra primera neurona, si estamos hablando de lo que es la sensación de dolor y temperatura. Nuestra primera neurona va a ser la neurona ganglionar, que se encuentra aquí en la raíz dorsal, y mi segunda neurona pues va a ser la neurona del tracto, es decir, la neurona que está en el núcleo propio. Ahora, esta neurona ganglionar, lo que va a hacer, ya ven que tiene la característica que se llaman pseudomonopolares, que tiene la característica como que migra así el cuerpo neuronal, ¿verdad? Parecería que tuviera un solo polo, pero la verdad es que aquí tiene la vía que entra y después las fibras que salen de este cuerpo neuronal son neuronas pseudomonopolares. Y toda su prolongación periférica de estas neuronas es la que va a estar inervando a los receptores nerviosos, que en el caso de la termoalgesia, ¿sí? Estos receptores nerviosos, ustedes saben que son las terminaciones nerviosas libres. Y entonces podríamos tener aquí nuestra neurona ganglionar, y esta neurona ganglionar, su fibra periférica, inervando las terminaciones nerviosas libres, que aquí vamos a ejemplificar a que se encuentran aquí a nivel de la
de la dermis, y que son los receptores nerviosos. Acuérdense que un receptor nervioso se define como un transductor biológico de un estímulo mecánico, un estímulo químico, térmico, lo transforma en un potencial de acción. Esa va a ser la función de estas terminaciones nerviosas libres, que van a estar conduciendo lo que es estímulos nociceptivos de dolor, así como también estímulos caloríficos, como sería el frío y el calor. Pero también va a haber unos receptores que se encuentran muy superficiales aquí en las porciones profundas de la epidermis, como son los corpúsculos de Merkel, ¿verdad? Que son también corpúsculos o receptores no encapsulados. Los receptores se dividen en no encapsulados y encapsulados. Los no encapsulados son los que son más antiguos filogenéticamente. Y sabemos que dentro de las aferencias muy importantes para la integridad del ser vivo, pues es el dolor y temperatura. Es interesante cómo los extremos de la temperatura, mucho calor o mucho frío, también se expresan como estímulos dolorosos. Por eso se explica por qué van junto dolor y temperatura, porque la temperatura también puede provocar manifestaciones dolorosas. Y decíamos también los pequeños receptores profundos aquí en la epidermis, los receptores de Merkel, que también se decían que no son no encapsulados. Ya los encapsulados, como serían estos usos que denominamos los usos neuromusculares, son ya filogenéticamente más recientes, como los de Batter-Passini y como los de Meissner, los mismos receptores de los usos neuromusculares. Entonces aquí lo importante es que tenemos primero nuestras terminaciones nerviosas libres. Ahora bien, vamos a observar que estas neuronas ganglionares que llevan dolor y temperatura tienen la característica que sus fibras son muy delgadas. Y entonces tenemos las fibras amielínicas, que son las fibras C, que tienen una conducción muy lenta, de medio metro a 1.5 metros por segundo. Pero también tienen fibras mielinizadas, pero son fibras mielinizadas también, vamos a decir, delgadas, ¿sí? Como serían las A delta, ¿verdad? Que son fibras mielinizadas, pero muy delgaditas, que ya conducen a mayor velocidad que las amielínicas, a 5 o 10 metros por segundo. A diferencia, por ejemplo, ya veremos de las fibras muy mielinizadas, muy gruesas, como son las fibras que vienen, por ejemplo, de estas neuronas, que son las neuronas alfa, ¿sí? Que son las fibras A, fibras A beta, ¿verdad? Que son fibras muy gruesas que conducen a gran velocidad, hasta 120 metros por segundo. Entonces estamos viendo que las fibras que llevan dolor y temperatura son fibras amielínicas o fibras mielinizadas muy delgadas que conducen lentamente. Y entonces, de esta primera neurona van a entrar las fibras y ya ven que van a entrar a la raíz dorsal de la médula espinal. Y cuando entran aquí a la raíz dorsal de la médula espinal, van a formar un tracto, ¿sí? Que manda fibras ascendentes, descendentes y al mismo nivel en donde entraron. Ya ven que aquí se empieza a constituir un tracto de fibras ascendentes y descendentes, que es el tracto dorsolateral o posterolateral. Ya ven que es también el conocido como tracto de Lissauer, ¿verdad? Sería el tracto de Lissauer. ¿Qué está haciendo este tracto? Lo que está haciendo este tracto es intercomunicar todos los segmentos medulares. Ya lo que comentábamos, ¿no? Los famosos neurómeros o segmentos medulares, que los iban a estar constituyendo, ¿sí? La emergencia de las raicillas, hasta 6, 8 raicillas, por ejemplo aquí de las raíces dorsales que están llegando, entonces aquí me formaba un segmento medular. Y aquí vendrían las otras raicillas uniéndose como palitos de lote y formando aquí otro segmento medular. Esta división segmentaria solamente se encuentra en la superficie. Estamos aprendiendo que en la profundidad de la médula espinal, esta segmentación de la médula espinal no existe, de tal forma que si entra un estímulo muy intenso, doloroso, se van a intercomunicar varios segmentos medulares. Y esto es importante, ya lo veremos, por ejemplo, para el reflejo de flexión, de retiro o de protección, que ante un estímulo doloroso, ¿sí? Si yo me estoy quemando un dedo, no solamente retiro este dedo que me estoy quemando, sino retiro toda la extremidad y a veces hasta todo mi cuerpo.
Quiere decir que existió una interconexión de varios segmentos medulares, de tal manera que este arco reflejo va a estimular a varias astas anteriores, varias alfa motoneuronas, para provocar la contracción muscular de protección o de retiro. Entonces, esa es la gran importancia de este tracto posterolateral de Lissauer, en donde permite que un estímulo, aunque entre en un segmento medular, se interconecte con varios segmentos medulares e incremente la amplitud de la respuesta motora en este caso. Posteriormente, ¿qué va a hacer estas fibras después de ascender y descender en el tracto posterolateral de Sauer? Van a hacer conexión en nuestra neurona del tracto, en el núcleo propio, y de ahí ya tenemos la conexión con nuestra segunda neurona, que es la neurona del tracto, para formar el tracto espinotalámico, ¿verdad? Que lleva termoalgesia, tacto grueso y presión. Ahora, vamos a observar que aquí al entrar estas fibras, tienen unas colaterales para hacer conexión en otras neuronas importantes de la médula espinal, que decíamos son las interneuronas. Y estas interneuronas se van a encontrar aquí, en la lámina 2 de Rexel, en la sustancia gelatinosa. Y entonces podríamos aquí hablar un poquito, si tenemos nuestra neurona ganglionar pseudomonopolar, que lleva dolor y temperatura, y de ahí va a hacer conexión en nuestra segunda neurona, que es la neurona del tracto, en el núcleo propio, y después esta neurona se decusa y asciende formando la vía espinotalámica. Estas son las fibras que llevan dolor y temperatura, fibras amilínicas o muy delgaditas. Pero tienen una colateral aquí, decíamos, que va a ir a una interneurona, y esta interneurona se encuentra en la lámina 2 de Rexed, ¿verdad? Que tiene la característica, esta interneurona, de hacer conexión aquí con la neurona del tracto. Y que esta conexión es de tipo inhibitoria. Y que por un lado, esta neurona ganglionar va a excitar a nuestra neurona del tracto. Aquí intervienen de excitatorios, acuérdense que estaría el glutamato y la sustancia P, y el glutamato actuando en los receptores NMDA, ¿sí? De N-metil de aspartato. Mientras que esta rama que manda esta neurona ganglionar que lleva dolor y temperatura va a inhibir a esta interneurona de la sustancia gelatinosa. Entonces estamos observando que esta información que viene aquí de las terminaciones nerviosas libres está siendo favorecida porque la inhibición de la inhibición va a favorecer la excitación, ¿verdad? Menos y menos da más. Entonces quiere decir que está favorecida esta información de dolor y temperatura. Pero por otro lado decíamos que también va a haber unas interneuronas que recibían ese tacto grueso y presión, ¿verdad? Tendríamos los receptores de Merkel, y que también van a hacer conexión en nuestra neurona ganglionar, nuestra neurona del tracto, y es de tipo también excitatorio. Entonces aquí vamos a obtener tacto, ¿sí? Grueso, y vamos a tener presión, que también son fibras delgadas, ¿sí? Y que tienen también interconexión aquí con esta neurona, ¿sí? Interneurona, que es una sustancia gelatinosa, pero aquí tiene la característica que va a ser de tipo excitatorio. Y a su vez, esta interneurona también está provocando una inhibición de la sinapsis de estas fibras que llevan el tacto grueso y la presión. Y entonces estamos viendo que esta información de tacto grueso y presión no está haciendo, vamos a decir, no tiene preferencia, porque al entrar, ¿sí? Estimular a nuestra neurona del tracto, observamos que al estimular a la interneurona, que es de tipo inhibitorio, ¿sí? Lo que va a hacer es inhibir la entrada de tacto, grueso y presión, pero a su vez también está inhibiendo la información de dolor y temperatura. Y entonces, este es el famoso sistema de compuertas que describió Macewen, ¿verdad?
y que existe a todo lo largo del sistema nervioso central, este sistema de compuertas, en donde algunos estímulos tienen preferencia y otros no la tienen. Entonces, esto explica que efectivamente, ante un estímulo doloroso, ¿sí? Nosotros tendemos a frotarnos el sitio donde nos duele y de esa forma sentimos cierto alivio de esa sensación dolorosa. Lo que estoy haciendo, sin tener un conocimiento profundo, es que efectivamente al hacer esta presión, este frotamiento, este tacto de la zona que fue golpeada, lo que estoy haciendo es tratar de estimular estas fibras para que estas a su vez sí, exciten a mi interneurona y que esta interneurona, a su vez, que inhibe esta información de frotamiento que estoy haciendo, pero también está inhibiendo la entrada del dolor, ¿verdad? Entonces, de esa forma por eso le llaman el sistema de compuertas, en donde se puede estar cerrando, abriendo la información, las conexiones de acuerdo a la excitación o a la inhibición de esta interneurona, allí en la sustancia gelatinosa de Roland, ¿verdad? Bien, entonces aquí ya estamos integrando nuestros tres grupos de neuronas, ¿verdad? Bueno, las dos neuronas de los tractos y las interneuronas del asta posterior. Ahora, si esta vía entonces es la vía espinotalámica, vamos a hablar un poquito así la descripción de esta vía, sin ser el objetivo de la clase de agotarla por completo esta vía. Me vale la pena así describirla, donde tendríamos aquí la médula espinal, vamos a poner aquí la médula oblongada, el puente, y aquí el mesencéfalo, así esquemáticamente. Y aquí arriba vamos a poner nuestros tálamos y la corteza cerebral. Entonces está bien, ¿verdad? Nace aquí en las terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres inervadas por esta primera neurona, que es la neurona ganglionar, y esta neurona ganglionar entrando por la raíz dorsal, extendiéndose hacia arriba y hacia abajo en el tracto del Lissauer, para después hacer conexión con mi neurona del tracto, la segunda neurona. Y esta neurona decusándose y ascendiendo y formar la vía espinotalámica. Ya que esta vía espinotalámica va ascendiendo en el tegmento de la médula oblongada, en las regiones dorsolaterales. Eso explica por qué cuando el síndrome de Wallenberg o vulvar lateral se lesiona este tracto espinotalámico, dando pérdida de la termalgesia del lado contrario al infarto vulvar, ¿verdad? Entonces asciende ahí dorso lateral, después también asciende por el tegmento puente, también dorso lateral, y asciende por el tegmento del mesencéfalo lateralmente al hemisco medio, que ya veremos que lleva la sensación de propiocepción consciente de Gracili cuneiforme. Ya a nivel del tallo cerebral, esta vía, este tracto espinotalámico, también le llaman el lemnisco espinal, es lo mismo, lemnisco espinal o tracto espinotalámico. Y vamos a llegar a nuestra tercera neurona, que es la neurona, ¿sí? Del tálamo. Y esta neurona del tálamo, que va a formar mi tercera neurona, ya veremos que llega al núcleo ventral posterior en su porción lateral, es decir, en el núcleo ventral póstero lateral, y después asciende por el brazo posterior de la cápsula interna para llegar a la corteza cerebral, al área somestésica primaria, ¿verdad? Ustedes ya saben bien que se encuentra ahí en nuestro lóbulo parietal. Tenemos aquí el surco central, el giro postcentral, y aquí tengo en el giro postcentral, ¿sí? El área somestésica primaria, que ya ven que las áreas de Brodmann son las áreas 3, 1 y 2. Y aquí es donde se va a hacer consciente este estímulo doloroso. Ya veremos que este tracto espinotalámico tiene la característica que algunas fibras, ¿sí? Van a hacer conexión a nivel del tallo cerebral en la formación reticular, que ya vemos que es un complejo de núcleos que se encuentran en el tegmento de la puente
médula oblongada y en el mesencéfalo. Y después de esta formación reticular, las fibras van a ascender hacia el tálamo, pero ya en forma más difusa, bilateral, y van a llegar al tálamo, ya no sería a los núcleos ventral, posterolateral del tálamo, sino van a llegar a los núcleos intralaminares del tálamo, y estos núcleos intralaminares del tálamo, que reciben a la formación reticular, en este caso que lleva dolor y temperatura, tienen la característica que se van a proyectar a toda la corteza cerebral y forman parte del sistema reticular activador ascendente, que es el de que regula nuestra vigilia o el estado de alerta. Esto explica y que llega al tálamo, a los núcleos intralaminares y que forma parte del sistema reticular activador ascendente, explica por qué si estamos muy dormidos y tenemos un estímulo doloroso, porque estamos en una mala posición, hay datos de isquemia, de algún nervio que estamos comprimiendo al estar en un costado, sí, inmediatamente puede provocar que el sujeto se despierte por esta vía polisináptica. Estimula la formación reticular y la formación reticular estimula los núcleos intralaminares y entonces activa toda nuestra corteza cerebral y entonces nos despertamos y ya después tenemos la sensación dolorosa, ¿verdad? Entonces, es parte de las vías dolorosas que tal vez valdría la pena después tener una clase nada más de los sistemas sensitivos somáticos generales: dolor, temperatura, tacto, propiocepción, vibración y discriminación entre dos puntos, que son el sistema sensitivo somático general. Muy bien, entonces, esa sería la característica de este primer tracto ascendente que estamos viendo, que es el espinotalámico. Ahora, aquí vamos a poder integrar un arco reflejo, que es el reflejo de retiro o de protección. Entonces, fíjense, decíamos que cuando tenemos un estímulo doloroso, si me estoy quemando una mano, yo retiro la mano y después siento el dolor. Quiere decir que hay un reflejo que sin yo tener la conciencia del dolor, retiro esa extremidad. Y entonces podríamos explicar aquí, junto con esta vía, lo que sería el reflejo de retiro o el reflejo de protección, o también le llaman reflejo flexor, ante un estímulo nociceptivo. ¿Cómo se integra este arco reflejo? Bueno, se va a integrar a través de estas mismas fibras que veíamos, terminaciones nerviosas libres, que reciben dolor y temperatura. Estas terminaciones nerviosas libres, inervadas por nuestra neurona que se encuentra aquí en la raíz dorsal del nervio espinal, nuestra neurona ganglionar. Y que esta fibra entra y decíamos se extiende hacia arriba y hacia abajo en los segmentos medulares en el tracto del iságono póstero lateral. Entonces, decíamos que algunas fibras iban a llegar directamente a nuestra segunda neurona del tracto, y esta se decruzaba y formaba la vía espinotalámica para que yo tenga la sensación de dolor. Pero antes tengo una respuesta de retiro. Entonces, aquí es muy importante, donde se describe que aquí va a haber una interneurona, una pequeña interneurona, que lo que va a hacer es comunicarse con las astas anteriores de la médula espinal, donde están nuestras neuronas alfa que decíamos. Y estas neuronas alfa van a sacar su fibra por la raíz ventral, nervio espinal, y decíamos que llegan a la placa neuromuscular para inervar las fibras extrafusales y entonces provocar el movimiento. Hasta aquí estamos aprendiendo que este reflejo de retiro o de flexión es polisináptico. Cuando tengo una primera neurona, que es mi neurona ganglionar, una segunda neurona, que es mi neurona interneurona,
y una tercera neurona, que es la neurona alfa, que va a provocar el arco reflejo de retiro. Si el estímulo doloroso es muy intenso, pues va a estimular a varios segmentos medulares, decíamos, a través del tracto póstero, lateral o del Isauer. Y entonces va a provocar la estimulación de muchas neuronas alfa y entonces se van a contraer varios grupos musculares. Entonces no nada más retiro el dedo, me estoy quemando, no retiro el dedo, sino retiro la mano y puedo retirar toda la extremidad superior y luego a veces hasta brincamos, ¿verdad? Por estímulo doloroso. Quiere decir que se estimularon varias alfa motoneuronas y se contrajeron varios grupos musculares. Este es el reflejo de flexión o de protección. Pero es muy interesante que esta interneurona también es capaz de mandar fibras, ¿sí? Que se van a decusar y van a actuar en neuronas alfa, pero del lado contrario, que van a actuar también en las fibras extrafusales. Pero aquí lo interesante es que aquí va a haber una respuesta sobre todo de extensión, mientras que del mismo lado donde entró el estímulo doloroso es de flexión de retiro. Entonces esto es muy importante porque este es el reflejo extensor cruzado. Por ejemplo, si nosotros estamos caminando descalzos y pisamos un objeto punzocortante, en ese momento lo que hago yo, ¿sí? Es inmediatamente retirar, ¿sí? Del estímulo doloroso. Es un reflejo flexor, que es el que estamos viendo ahorita aquí así. Pero fíjense que es importante mantener también, para mantener la postura, un reflejo extensor contralateral. Quiere decir que de este lado se van a extender, va a activarse los músculos extensores de mi extremidad contraria, mientras que del lado donde entró el dolor, se van a flexionar de mi extremidad que fue, en este momento, recibió el estímulo doloroso. Entonces, quiere decir que este reflejo extensor cruzado es muy importante para mantener la postura. Porque si no, al estar aquí parados, si nada más se presentara el reflejo flexor, perdería yo la postura. Pero no la pierdo porque hay un reflejo extensor cruzado, ¿verdad? Entonces, estamos aprendiendo que este reflejo es polisináptico y que nace en las terminaciones nerviosas libres y da reflejo de flexión o reflejo de retiro. Ahora bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? ¿Comentario que quieran hacer? ¿Algún concepto que quieran compartir? Eh, no, maestro, hasta ahorita todo bien. Muchas gracias. ¿Sí? Fíjense, vamos a dejarlo allí para no dejar trunco otra vía muy importante, que es la de grácil y cuneiforme. Y aquí es donde vamos a integrar el reflejo de estiramiento muscular o reflejo homeostático. Entonces, a mí me gustaría dejarlo allí para no dejarlo así tan trunco este concepto. Sí, maestro, está bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos veríamos el próximo miércoles, ¿ok? Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro. Cuídense mucho. Dejen presentarles a nuestro psiquiatra del hospital. Ah, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Alguna interconsulta, aquí está el doctor Ricardo Oh, para apoyarlos. ¿No nos vemos? Aquí, creo. hola. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, maestro, ¿cómo está? Le vamos Bien, a mandar gracias a Dios. al doctor Castillo para que le haga una evaluación. Ah, me parece perfecto. Oh, no, remedios de ese tipo no hacemos, ¿eh? Milagros así no. Para que le hagamos un internamiento o No, le puse hacemos. electroshock, se me fundió el aparato. No, 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 no. Muy bien. Ah, pues, hasta luego. Luego, ay. Gracias. De nada. Oye, ¿me das la hoja 10? Es que no la tengo de este libro.